Perdidos y encontrados, capítulo 30, Nori vs. Itachi. La mente de Hinata estaba en algo vagamente parecido a una sobrecarga. Durante años se le había pedido que hiciera cosas que eran imposibles para ella. Día tras día, año tras año, se le había pedido que sobresaliera en técnicas que ni siquiera podía completar. Una de las cosas que había significado para ella irse con Sora era aprender la diferencia entre demandas irrazonables y ser empujada. Su padre siempre había acudido a ella sosteniendo un ideal y pidiéndole que se convirtiera en eso. Sora mostró su potencial y le pidió que estuviera a la altura. Nunca pidió hacer cosas que no estaba lista para hacer. Al menos hasta ahora. Tienes que convocar a un halcón lo suficientemente grande como para que los tres podamos montar. Sora dijo solemnemente. Hinata la miró fijamente como si estuviera loca. Pero nunca he convocado nada más grande que un peregrino. Ella lloró. Bueno, ahora lo eres. Dijo Sora. No tengo el chakra en este momento y cualquier otra forma va a ser demasiado lenta. Incluso a toda velocidad, estamos a unos buenos 4 o 5 días de Yasunori. Necesitamos llegar rápido, y eso significa que tenemos que volar. Pero su voz se apagó, sin saber qué decir. Se volvió hacia Naruto para buscar apoyo, solo para encontrarlo asintiendo con la cabeza. Naruto miró hacia otro lado. Tiene razón, Ina, es la única forma de hacerlo. Se mordió el labio inferior y miró al suelo. No entendieron. Ambos eran del tipo que simplemente decidían que iban a hacer algo y lo hacían, sin mucho consentimiento a la realidad de la situación. Naruto era mucho peor que Sora, pero ella era igual de buena para clavar los talones. Pero el hecho era que, si bien le quedaba más chakra que Sora, no estaba ni cerca del nivel necesario para convocar algo lo suficientemente grande como para que pudieran montar. Iba a necesitar mucho más de lo que tenía, y no había forma de que lo consiguiera. Sus provisiones estaban agotadas. Todos los suyos eran. Su cabeza se disparó mientras miraba a su novio. Sus reservas de chakra nunca se agotaron. Gracias al Kyuubi, su propio chakra se restauró rápidamente, además de tener el chakra del Kyuubi cuando estaba completamente agotado. Eso significaba que no solo tenía más chakra que ellos, sino que se restauraba más rápido. Si tuviera un contrato y algo de experiencia con los halcones, probablemente tendría suficiente para convocar al halcón que necesitaban. O podría hacerlo si tuviera algo de su chakra. Ella se volvió hacia él. Naruto, necesito que me des un poco de tu chakra. Naruto la miró como si hubiera perdido la cabeza. Usar el chakra de otra persona para realizar jutsu ciertamente no era una técnica terriblemente avanzada. Era un poco más difícil moldear el chakra que te daban en lugar del chakra que produjiste tú mismo, pero al final el chakra era chakra. A menos que fueras Naruto. Sora nunca había dejado que Naruto alimentara su chakra, sin importar cuánto sentido tuviera para ellos como socios, debido a la posibilidad de que ella obtuviera una dosis del chakra de Kyuubi. Era demasiado arriesgado. No sabían cómo iba a reaccionar nadie más que Naruto al tener chakra demoníaco bombeado en su sistema. Hinata miró a Sora. Estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho mirando la nieve. Obviamente no quería decir que sí, pero no se atrevía a decir que no. Volvió a mirar a Naruto y sus ojos se cruzaron. No quería hacer esto en absoluto. No quería ponerla en riesgo y estaba tratando desesperadamente de pensar en otra manera. Pero ambos sabían que no había otra forma de que ella construyera suficiente chakra por sí misma para hacer esto. No lo haré. Dijo. Naruto, ella se sobresaltó, pero él se precipitó sobre ella. No lo haré. Gritó. ¿Sabes lo peligroso que es esto? No voy a arriesgar tu vida así. Encontraremos otra manera. Arriesgo mi vida todos los días. No hay otra forma de llegar a tiempo. Ella protestó, poniendo su mano sobre su hombro, tratando de hacerle entender. Impulsame. Sora dijo detrás de ella. Tengo más experiencia. Si algo sale mal, tengo más posibilidades de poder hacer algo. Hinata giró su cuerpo parcialmente hacia ella y negó con la cabeza. Sora, estás completamente agotado. Si Naruto me da el chakra, todo lo que tiene que hacer es darme un impulso. Tendría que proporcionar lo suficiente para que hagas toda la invocación, y eso seguramente entrará en el chakra demoníaco. Conmigo, es posible que no necesite usar el Kyuubi. No lo voy a hacer. Gritó Naruto. No voy a aumentar ninguno de tus chakras. Es demasiado peligroso. Las lágrimas amenazaban con salir de las comisuras de los ojos de Hinata, pero ella las retiró. Si no lo haces, nos llevará días llegar a la casa de Nori y Yasu. Volando, solo nos llevará un par de horas. Esa podría ser la diferencia entre si viven o no. Hubo un silencio completo durante un minuto mientras el peso de las palabras de Hinata se asentaba sobre ellos. Hazlo, Naruto.
Sora dijo en voz baja. Naruto la miró en estado de shock y enojo. Pero hermana. Su voz adquirió un tono frío. Tiene razón, Naruto, es la única manera. ¿Quieres ser Hokage? Luego aprende a tomar decisiones difíciles. Aumenta el chakra de Hinata. Naruto la fulminó con la mirada. Cuando sea Hokage, no dejaré que suceda algo así. Mantendré a todo el pueblo a salvo sin arriesgar a otros. Sora lo cortó con una bofetada en la cara, luego lo agarró por el cabello y lo obligó a mirarla. Su voz era tranquila e insensible mientras hablaba. Sí, lo harás. Porque esa es la naturaleza del mundo. Tenemos que tomar riesgos, y no solo con nuestras propias vidas, sino con aquellos que amamos. Vamos a la batalla con ellos, corremos el riesgo de lastimarlos e incluso nos arriesgamos a matarlos porque hay un bien mayor. Y a veces ese bien mayor es todo lo que tenemos. Créeme, chico, ni siquiera has comenzado a ver de lo que es capaz este mundo. Si crees que un par de años de viajes, mucha lectura y un clan restaurado te han enseñado lo que necesitas saber para liderar, entonces necesitas crecer. Ella lo soltó y lo empujó hacia Hinata mientras ambos la miraban, asombrados. Crece, Naruto. Toma la decisión difícil. Aumenta el chakra de Hinata. Él la miró en estado de shock. Ella no le había hablado en ese tono de voz desde que había tratado de aprender por sí mismo el jutsu del muro de fuego. Mirando hacia atrás, podía decir por qué ella había estado enojada con él. Había estado actuando como un idiota y poniendo a los tres en peligro. Estaba actuando como un idiota ahora. En 2 años y medio, miraría hacia atrás y se preguntaría por qué había dudado. Sintió la mano de Hinata en su brazo. Él la miró, confundido y obviamente desgarrado. Parecía irradiar consuelo y tristeza, como si entendiera por lo que estaba pasando. Ella levantó la mano libre para acariciar una de sus mejillas. Por favor. Susurró, una sola lágrima corriendo por un lado de su rostro. Apretó todos los músculos de su rostro y miró hacia el suelo. Estaban parados sobre una mancha roja, donde la sangre de alguien había teñido la nieve. Su vista fue bloqueada por el hombro de Hinata cuando ella se acercó a él, lo rodeó con sus brazos y lo apretó con fuerza. Enterrando su rostro en su cabello, la rodeó con sus brazos y se permitió respirar su aroma. Ella frotó sus manos arriba y abajo de su espalda. Por favor. Ella repitió. La abrazó con más fuerza y luego asintió con la cabeza en su cabello. Ella lo apretó hacia atrás y luego se apartó, apartando algunos mechones de cabello rubio de su rostro. Poniéndose de puntillas, le besó la mejilla. ¿Listo?, preguntó. Él asintió de nuevo mientras ella se giraba en sus brazos y presionaba su espalda contra la suya. El contacto no era necesario para que usaran el chakra del otro, pero considerando los riesgos, estaban tomando la menor cantidad de riesgos posible. Y lo último que quería Naruto era dejar ir a Hinata. Metiendo la mano en la bolsa de su pierna, Hinata sacó un kunai y se cortó el pulgar. Volviendo el arma a su bolsa, pasó el pulgar por la palma opuesta, dejando una raya de lectura brillante. Girándose para mirar hacia atrás y hacia arriba a su novio, asintió. Movió sus brazos alrededor de su cintura y subió las mangas de su chaqueta para poder poner sus manos sobre la piel de sus brazos. Cerró los ojos y trató de pensar en el color azul. Eso era todo lo que iba a darle. Chakra azul puro, no la materia roja contaminada con Kyuubi. Sintió que sus brazos se movían mientras juntaba las manos y comenzaba a sellar. Los contó 1, 2, 3, 4 y luego, justo antes de que ella pronunciara el nombre, empujó su chakra restante hacia ella. Se sentía como si la estuvieran golpeando con un ladrillo de 2 toneladas. Su chakra se estrelló contra ella, más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Su chakra normal no se sentía como el de ella, incluso estaba sobrealimentado. Luchó por mantenerse de pie mientras el chakra la presionaba contra el suelo. De repente se le secó la garganta y desapareció la voz. No pudo pronunciar las palabras que necesitaba para completar el jutsu. El chakra seguía llegando, más allá de sus reservas normales a niveles que nunca antes había experimentado. Y entonces lo vio. En el fondo de su mente, rugiendo hacia ella, había algo inmenso y rojo. Una boca se abrió, mostrando dientes afilados mientras las garras azotaban el aire. Venía a devorarla y luego usar la poca fuerza que tenía en ella para hacerse más fuerte. Quería salir, y quería que su fuerza lo ayudara. Naruto apretó los dientes y agarró las muñecas de Hinata con más fuerza. El chakra del Kyuubi nunca antes había subido tan rápido. Normalmente tenía algún tipo de advertencia, una pausa entre cuando se quedaba sin chakra antes de que el demonio comenzara a prestarle el suyo, pero esta vez acababa de atravesarlo antes de que se diera cuenta de que estaba al final de su chakra. Era como si tuviera una mente propia y estuviera decidido a llegar a Hinata.
Con un jadeo, se echó hacia atrás, soltando sus brazos. De repente, el zorro se había ido, y Hinata se quedó solo con el zumbido del chakra dejándola, sintiendo como si hubiera una corriente eléctrica corriendo por su cuerpo. Rápidamente, golpeó el suelo con la palma de la mano. Invocando Jutsu. Ella gritó. Las líneas salieron disparadas alrededor de su mano en un gran círculo, y sintió que se elevaba en el aire y luego comenzaba a caer. Naruto la atrapó y vieron como el enorme halcón llegaba en una columna de humo blanco. De repente, Hinata sintió que no le quedaba energía y se derrumbó contra el hombro de Naruto. Ina. Gritó sacudiéndolo levemente, cayó de rodillas para acunarla en su regazo. Ella gimió levemente y se movió en sus brazos. Mirando hacia abajo, pudo ver marcas de moretones en forma de dedo en sus antebrazos desde donde la había agarrado. Donde su palma había descansado en cada brazo, había conjuntos de líneas irregulares quemadas en su piel formando un semicírculo áspero. Él se encogió y la abrazó más cerca. ¿Y si tienen cicatrices? El halcón hundió sus patas en la nieve y dejó escapar un graznido. Era enorme, sus alas batían más anchas que la mayoría de las casas de la aldea de la hoja. Su pico se rompió con impaciencia mientras levantaba un ala para mirar debajo de ella a Naruto y Hinata. Pensé que habíamos dejado en claro que no podíamos ser convocados en terreno plano. El halcón, que por el tono de su voz era hembra, espetó bastante enfadado. Tienes suerte de que pueda afianzarme bien en esta nieve. No soy una paloma común con las patas planas. Oye, nos acabamos de romper el trasero para traerte aquí. Naruto le gritó, todavía sosteniendo a Hinata contra su pecho. El halcón volvió a chasquear su pico, luego acercó su cabeza para mirar a Naruto hacia abajo. No olvides, novato, que si nos convocaste aquí, obviamente estás pidiendo un favor. ¿Por qué tú? Naruto comenzó, solo para ser interrumpido por Sora. Oye, dale un poco de holgura al niño. Como él dijo, nos rompimos el trasero para traerte aquí. Dijo, acercándose para pararse junto a su hermano. Los ojos del halcón se entrecerraron. Oh, eres tú. Ella dijo. ¿Qué quieres? Sora cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué diablos significa eso? El halcón resopló, enviando una ráfaga de viento que empujó todo su cabello hacia atrás. Siempre nos convocas, eres grosero y luego nos pides que hagamos cosas locas. ¿De qué diablos estás hablando? Sora preguntó indignado. El halcón resopló de nuevo y dirigió su atención a Naruto y Hinata. La última vez que la vi, quería que la sacara de un edificio rodeado por un ejército de personas con flechas. Y no solo personas con pequeños arcos y flechas, oh no. Personas con máquinas indescriptibles que lanzaron las flechas más grandes que he visto en mi vida. Pensé que me iban a matar. Oh, perdóneme por pensar que unas pocas flechas miserables no serían difíciles de manejar para un gran halcón. Se supone que solo debes ser el pájaro más rápido del mundo. Gritó Sora. Sus ojos se entrecerraron de nuevo. ¿Por qué pequeño, por favor? Hinata se las arregló débilmente. Por favor, necesitamos tu ayuda. Se giró en los brazos de Naruto y abrió los ojos para mirar al pájaro. El halcón empujó su cabeza más cerca de la cara de Hinata. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Eres tú quien me convocó? Preguntó. Hinata sintió débilmente. De repente, el halcón le recordó a Naruto más a una gallina que a un ave de rapiña. Oh, debe ser Hinata. Solo una niña pequeña en nuestros pergaminos de invocación con ojos así. Por el amor de Dios, deberías escuchar a los más pequeños hablar sobre el novato. Simplemente siguen y siguen hablando de lo dulce que eres y lo amable que eres con ellos, incluso cuando son pequeños y. Oh, por el amor de Dios. Ella se rió, un sonido un poco horrible. Si has logrado convocarme, entonces debes estar mejor que antes. Deberías estar orgulloso de ti mismo por dar un salto tan grande en tan poco tiempo. Por favor. Dijo Hinata débilmente. No tenemos tiempo. ¿Eh? Dijo el halcón, mirándola. ¿Estás bien, querida? Pareces bastante débil. Ella tiene razón. Naruto dijo rápidamente. Tenemos amigos que están en problemas y tenemos que llegar a ellos rápido. El halcón lanzó una mirada acusadora a Naruto. Se agotó por completo para traerme aquí. Estoy bien. Dijo Hinata, aunque su tono dejaba mucho espacio para la duda. Estoy cansado. Por favor, tenemos que llegar a nuestros amigos. Hay algunos hombres muy poderosos detrás de ellos y si no llegamos allí, su voz se apagó. Bueno, ¿por qué no empezaste con eso? Preguntó el halcón, bajando su cuerpo cerca del suelo. Está bien. Naruto gritó mientras se ponía de pie, todavía sosteniendo a Hinata en sus brazos. Equilibrándose con cuidado, se subió a la espalda del pájaro, acomodándose a sí mismo y a Hinata entre los omóplatos del halcón.
¿En qué dirección vamos?, preguntó el halcón. Noreste, dijo Sora, subiendo. De vuelta a mi casa y luego continuando hacia la de Yasu. ¿Yasu? ¿Ese compañero tuyo? ¿Es la amiga que necesita ayuda?, preguntó el halcón. Ella, su esposo y su hija, dijo Sora, sentándose junto a Naruto y poniendo su mano en la frente de Hinata. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Está bien, solo débil y mareado. Y me dolían los brazos, dijo débilmente. Sora giró los brazos de Hinata para mirar dónde habían sido quemados. Miró hacia arriba y sus ojos se cruzaron con los de Naruto. Un destello de culpa pasó entre ellos. Ellos eran los que habían permitido que esto le sucediera. El halcón dobló las piernas y saltó, batiendo sus alas locamente en el aire mientras ganaba altura. No me queda suficiente chakra para hacer realmente ninguno de mis jutsus curativos, Sora dijo en voz baja. Naruto tragó saliva. Sora era un sanador decente. No pasaste 3 años como aprendiz de Tsuande sin aprender a remendar a la gente. Pero aunque Sora se había asegurado de que Naruto aprendiera medicina básica de campo, se había resistido a pasar tiempo aprendiendo más que eso. Solo conozco los realmente básicos, dijo. Bueno, considerando que no sabemos exactamente qué está pasando con su chakra y el chakra demoníaco, probablemente no deberíamos hacer nada demasiado grande de todos modos. Manténgala generalmente caliente y luego alterne entre cálido y frío en sus brazos, dijo poniéndose de pie. Voy a ir a hablar con el pájaro grande. Naruto asintió y puso un escudo de luz para evitar el viento que azotaba a su alrededor. Volviendo a poner sus manos sobre las marcas que le había puesto, comenzó a calentar sus brazos para que la sangre fluyera nuevamente. Aguanta, Ina. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. A Nori y Yasu nunca se les había escapado que algún día las réplicas de sus vidas los golpearían. Tenían precauciones y planes establecidos, listos en caso de que apareciera el hijo de alguien a quien habían matado o un hombre que quería que trabajaran como asesinos. Yasu le puso un jutsu para dormir a Yui y la escondió en una habitación sellada donde estaría a salvo lejos de la batalla. Luego ella y Nori salieron al porche delantero. Les había llevado menos de 1 minuto elevar el primer nivel de su defensa. Les había llevado menos de 1 minuto noquear a su hija y esconderla. Les había tomado menos de 1 minuto salir al porche delantero y escudriñar el horizonte en busca de sus enemigos. Pero cada minuto que pasaba era un valioso minuto perdido y cuando salieron ya podían ver 2 formas oscuras que se dirigían hacia ellos. Deben haber caminado directamente a través del jutsu, Yasu dijo con asombro. Su primera línea de defensa contra los enemigos era un genjutsu complejo que involucraba ilusión visual y física y un sentimiento forzado de indiferencia. Fue diseñado simplemente para hacer que las personas decidieran que realmente no querían ir a Yasu y Nori en caso de que hubiera una falsa alarma. No podrían ver la granja, su cuerpo se sentiría cansado y pesado, y una sensación de malestar los abrumará. Fue diseñado para que alguien sin experiencia sintiera los efectos sin saber realmente lo que estaba pasando. Podrían atribuirlo a algo extraño que sucedió y no necesariamente saber que la casa de Yasu y Nori estaba tan bien protegida. Sin embargo, era lo suficientemente fuerte como para que la mayoría de los ninjas no pudieran sobrevivir. Cuanto más te adentrabas, más difícil era continuar. Lo habían probado una vez antes. Nori no había podido comunicarse. Sora no había podido pasar hasta que activó su Kekkei Genkai e hizo un daño grave a los lugares de los campos donde estaba anclado el poder. Pero quien quiera que avanzara hacia ellos acababa de pasar y seguía viniendo hacia la casa. Tendremos que pasar al siguiente nivel. ¿Estás listo?, preguntó Nori, mirando por encima del hombro a Yasu. Se paró en lo alto de los escalones del porche y asintió. Estoy levantando la siguiente línea de defensa, dijo, llevándose las manos a la cara. Cerrando los ojos, extendió la mano mentalmente y atrapó los hilos de chakra que había puesto en su lugar a lo largo de los años. Atrayéndolos hacia sí misma, los agarró con los puños cerrados y miró hacia el avión. Estilo de viento, jutsu de tapiz de aire. Ella gritó y bombeó el chakra por los hilos. El chakra se disparó por las líneas, llenando el patrón tejido que rodeaba la casa. Se elevó del suelo que rodeaba la casa en un amplio círculo y se disparó hacia el cielo. Pequeñas corrientes de aire que viajaban a cientos de millas por hora entraban y salían de sí mismas, luchando contra el suelo mientras intentaban hacer una esfera alrededor de la casa. Eso debería mantenerlos alejados por un tiempo, dijo Yasu mientras bajaba las manos, un escalofrío distintivo en su tono. ¿Cómo estás en chakra?, Nori le preguntó, mirando hacia arriba con preocupación. Ella era la que impulsaba la mayoría de sus defensas.
Si llegaba al punto en que tenían que huir, sería él quien los protegiera, pero por ahora ella era la que estaba siendo drenada. Estoy bien, dijo con frialdad, un poco de la vieja reina de hielo volviendo a colarse en su voz. Te preocupas por lo que sucede si atraviesan este tapiz aéreo. Tenemos una defensa más después de esta. Si esto baja, tendremos que correr. Bueno, supongo que tendré que decidir si vamos a tratar de traer la porcelana con nosotros o no, comentó a la ligera, ganándose una mirada mortal de su esposa. Su rostro se endureció y la miró con ojos sombríos. ¿Por qué no tú y Yui siguen adelante y corren? Si me quedo aquí, podría mantenerlos a raya el tiempo suficiente para que llegues a la casa de Sora. Eso está mucho mejor defendido que aquí. No. Estuvimos de acuerdo hace mucho tiempo. Ambos corremos o ninguno de los dos corre. Ella dijo. Además, no sabemos si van a atravesar o no el tapiz aéreo todavía. Es muy posible que el primer jutsu no funcionara correctamente y esto los detendrá sin problemas. No saltes al peor escenario posible. ¿No fuiste tú quien me dijo que me preocupara por lo que iba a pasar si lo lograban? Preguntó, su voz ligeramente condescendiente. Cállate, gritó Yasu. Estaba a punto de responder cuando una espada gigante se estrelló contra la pared de aire, la punta de la espada perforó el frente. Se sacudió contra el viento, pero se mantuvo firme. Pulsaba con chakra, enviando ondas por el aire, enviando hilos chocando entre sí. Yasu volvió a agarrar los extremos de los hilos de chakra y trató de reparar el daño a su jutsu. Bombeando más chakra en la técnica, trató de mantener unidas las líneas de ruptura. Luchó durante unos minutos contra el chakra de la espada, pero no pudo forzarlo. Sintió los labios de Nori en su sien. Levanta el tercer escudo. Voy a agarrar a Yui. Estamos corriendo. Susurró y regresó a la casa. Apretando los dientes, agarró las líneas de su último jutsu con una mano mientras intentaba mantener el tapiz de aire en marcha. ¿Listo para hacer el cambio? Yasu comenzó a drenar las reservas de chakra que había atado a la tierra. Había agregado un poco más cada día, haciéndolos más y más grandes a medida que pasaban los años, listos para cuando el enemigo que no podían derrotar llegara a su puerta. Una vez que lo pusiera en marcha, seguiría funcionando por sí solo, permitiéndoles la oportunidad de escapar. La primera barrera había sido diseñada para desviar a la gente. La segunda barrera había sido diseñada para mantenerlos fuera. Este fue diseñado para matarlos. Yasu comenzó a sellar. Del suelo surgió una pared de tierra, formando una cúpula sobre la casa y sellando todo, arrojando la casa a la oscuridad. Todavía sellando, caminó hacia la pared y se detuvo para alcanzar y dibujar una serie de líneas curvas en su superficie. Apartó las manos para hacer algunos sellos más y luego lo volvió a golpear contra el símbolo. Estilo de viento, jutsu de esporas venenosas. Ella gritó. La pared se cerró. Yasu podía sentir las burbujas de chakra estallando, liberando cientos de esporas venenosas en el aire. Sora le había traído a la pareja algunas de las plantas que las producían en uno de sus viajes al oeste. Yasu había usado chakra para mantenerlos vivos mientras estaban enterrados en las profundidades del suelo. Las esporas eran uno de los venenos más mortales conocidos por el hombre. Cualquiera que estuviera a menos de 50 pies de la pared moriría. Yasu esperó un momento para darle a las esporas la oportunidad de cabalgar por el aire hacia su enemigo. Esta espora en particular también era altamente inflamable, por lo que usó una etiqueta bomba para incendiar la cúpula. Ahora los hombres no podrían pasar antes de que el veneno tuviera la oportunidad de actuar. Y tuvieron su oportunidad de escapar. Yasu respiró bruscamente cuando la pared golpeó por un asalto de chakra. El fuego y el veneno no parecían afectarlos. Simplemente siguieron llegando. Tenían que salir de allí rápidamente. Corrió de regreso al porche delantero. Nori bajó las escaleras, cargando a Yui envuelta en una manta. Su rostro apenas se veía en la cortina de la manta, su nariz asomaba por encima de sus ojos cerrados. Dango trotó junto a Nori en sus pequeñas piernas cortas. Yasu le quitó a Yui a Nori y él la ayudó a atar rápidamente al niño con otra faja. Nori era mucho más fuerte en taijutsu que ella, necesitaba total libertad de movimiento. ¿Cuánto tiempo hasta que caiga el escudo?, preguntó. Al ritmo que lo están derribando, unos 2 minutos. Ella respondió, mirando a los ojos a su esposo. Entonces será mejor que nos vayamos, dijo. En un instante, los dos estaban en el sótano, dirigiéndose hacia una pequeña puerta escondida en un nicho en la pared de tierra. Lo abrieron para revelar un túnel en la tierra que los llevaría más allá de los límites de su propio jutsu. Con suerte, los pocos minutos que les tomó a sus enemigos descubrir lo que había sucedido serían tiempo suficiente para que escaparan.
Solo necesitaban llegar a la casa de Sora y luego estarían bajo la protección de Nanashi y los pupilos del cuarto, que eran los más fuertes que cualquiera de ellos había visto jamás. Un jutsu rápido proporcionó una luz en la palma de la mano de Nori. Corrieron por el pasillo, Dango tratando furiosamente de seguirlos. Habían recorrido aproximadamente un tercio del camino cuando el perro se congeló y gimió. «Vamos», dijo Yasu alentadoramente por encima de su hombro. Se le acababa de ocurrir que podría haber una razón por la que el perro se había detenido cuando ella y Nori golpearon la pared. Había una barrera en medio de su paso, bloqueando su salida. «Maldita sea», Nori maldijo en voz baja, formando bandas en la pared transparente. ¿Cómo diablos había llegado esto aquí? Justo fuera del círculo de luz, llegó una figura envuelta en una capa oscura adornada con nubes rojas. Un cuello alto llegaba justo debajo del ala de su ancho sombrero de paja, enmascarando casi por completo su rostro. Pero Nori solo podía distinguir dos ojos rojos. «Yasu, vuelve», dijo en western, pegando sus ojos a los pies del hombre. Solo podía esperar que el otro hombre no hablara el idioma. «¿Qué?», preguntó sorprendida. «No te voy a dejar». Genjutsu era un arma mucho mejor en estos espacios cerrados y probablemente sería una luchadora más efectiva que él. Si no hubiera estado cargando a su hija. «Saca a Yui de aquí. Mantendré a raya a este hombre. Tendrás que escabullirte del otro hombre de arriba. Simplemente no te detengas hasta llegar a Soras». Nori respondió, tratando de mantener la calma. «Ambos corremos o ninguno de los dos corre», ella gritó. Los ojos de Nori permanecieron en los pies del hombre. Parecía no estar haciendo nada, pero Nori no creyó ni por un segundo que solo estaba parado allí mirándolos. No había duda en su mente de quién era este hombre, y no quería que su esposa o hija estuvieran cerca de él. Tenían muchas más posibilidades contra su compañero de arriba. «Estaré justo detrás de ti», dijo. «Sube las escaleras, pasa al otro tipo y vete». Yasu vaciló. Habían acordado hace años que ambos o ninguno de ellos huiría de una pelea. No sabía cómo viviría si lo mataban. Pero también ambos habían estado de acuerdo en que Yui siempre tenía que ser lo primero. Y eso significaba sacarla. «Te amo», ella susurró. «Yo también te amo», dijo. «Vamos». Y se dio la vuelta y corrió por el pasillo. Se atrevió a mover los ojos hasta la cintura del hombre. «Itachi Uchiha, supongo». Nori comenzó a trabajar para bajar la barrera. Había muy poco que pudiera hacer a través de eso, y necesitaba deshacerse de este hombre y volver con su familia. «Sí», dijo el hombre. Su voz era baja y extrañamente neutral. Proyectaba una extraña calma, como un océano perfectamente pacífico con corrientes que se movían profundamente debajo. Mortal, horriblemente, pero casi como si le hubieran quitado todo lo bueno, dejando un vacío, en lugar de que el mal creciera dentro de él. «Dejaste una gran impresión en un amigo mío. Pero él no está aquí», dijo Nori con una sonrisa. Silencio. Nori respiró hondo de nuevo y comenzó a tomar chakra en sus manos. «Ni siquiera sabemos dónde está. Sora podría haberlo llevado a cualquier parte a estas alturas, tal vez incluso de regreso a la aldea de la hoja. Sabemos dónde está. Estamos aquí para esperarlo», dijo Itachi, simplemente de pie mirando al frente. Nori sonrió. «Tendrás que perdonarme si no te doy la bienvenida adecuadamente», dijo, y el escudo cayó. Nori explotó hacia el hombre en una serie magistral de golpes. Naruto había dicho que en su único encuentro con Itachi, el hombre no había usado taijutsu. Por lo que Sora había obtenido de Tsuande antes de irse, la cantidad limitada de información que habían recopilado sobre Itachi desde la masacre de Uchiha indicaba que el hombre había cambiado casi por completo al uso de genjutsu y ninjutsu. Por lo tanto, parecería lógico que su taijutsu hubiera caído, dejándolo expuesto a un ataque físico. Lo que no había logrado llegar a la aldea de la hoja era que Itachi era probablemente el mejor evasor con el que Nori había luchado. Fue completamente incapaz de conectar un strike. Itachi parecía desaparecer de todos los lugares donde Nori estaba golpeando. Ni siquiera trató de detener los ataques. El hombre simplemente no estaba allí. Había visto esto antes, era el Body Flicker Jutsu. Itachi parecía ser muy hábil con el jutsu, lo suficiente como para poder esquivar golpes pero no moverse muy lejos, porque se había vuelto tan bueno con la técnica que ya no necesitaba hacer los sellos para él. Escuchó un murmullo muy suave detrás de él y se dio la vuelta para ver a Itachi de pie con las manos juntas pero sus mangas escondiéndolas. De repente, las paredes del túnel comenzaron a derretirse. Bajaron y lo rodearon. Nori trató de liberar la ilusión, pero se dio cuenta demasiado tarde de que no era una. Itachi en realidad estaba doblando las paredes del túnel.
Intentó todo lo que se le ocurrió para liberarse, luchando físicamente contra sus ataduras mientras arremetía con todo el chakra que le quedaba. Pero ya era demasiado tarde, ya estaba completamente atado. El barro se deslizó alrededor de su rostro, volviéndolo hacia su enemigo. Trató de cerrar los ojos, pero cayeron zarcillos de barro y los abrieron. Miró fijamente a los ojos de Itachi. Las 3 marcas negras. Círculos de 3 hojas, en otras palabras, el Mangekyo Sharingan de Itachi que realiza Tsukuyomi y Yamatarasu es un círculo negro con 3 hojas en espiral que salen de él. Nori había hecho su tarea. El Sharingan comenzó a girar. El mundo de Nori se volvió rojo.